Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, bien, gracias, profesor. Bien. Bueno, muchachos, vamos a continuar con el proceso que venimos trabajando desde el día de ayer. Vamos a hacer una contextualización un poco frente a la temática. De todas formas, en el grupo yo les compartí la grabación del día de ayer para los que no pudieron asistir. De pronto se colocaran ahí al día y vieran, pues, lógicamente, todo lo que tiene que ver con lo que llevamos, ¿sí? Entonces, el día de ayer estuvimos trabajando la metodología del árbol de problemas. ¿Ya? El árbol de problemas, en este caso, está directamente relacionado con la parte de unos factores, ¿sí? Unos factores puntuales o específicos relacionados con tres condiciones. Una de esas o las condiciones son un problema central, que ya lo definimos ayer, pues este es como el ejemplo que llevamos trabajando, que salió así para lógicamente que ustedes se vayan guiando de acuerdo a sus proyectos, que es como lo principal, pues el problema central, después determina algo que se llama causas, y hoy vamos a ver otro componente de ese árbol de problema que se llama efectos, ¿verdad? Que se llaman los efectos. Entonces, de pronto para contextualizar a los compañeros que no estuvieron el día de ayer, ayer definimos, ¿sí? Definimos las ideas, ¿ah? Recuerden que había quedado como tarea que el día de ayer trajéramos 10 ideas de proyectos de cualquier tipología de proyectos, independientemente si eran proyectos de inversión, proyectos, pues, relacionados con algún tipo de idea de negocio, o si eran proyectos con algunas características sociales, o si eran proyectos de investigación, con cualquier tipo de idea. Entonces, partiendo de eso, se hicieron unas preguntas de viabilización. Entonces ya ustedes determinaron o decidieron o seleccionaron más bien con qué idea van a trabajar, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa idea, entonces nosotros vamos a estructurar o vamos a formular un proyecto, ¿sí? Ayer ya se seleccionaron varias. Entonces ya algunos compañeros ya tienen definido con qué idea de proyecto se va a trabajar. Entonces se está como enrutando, se están definiendo ese tipo de estructura, ¿sí? ¿Con qué estructura, con qué metodología iniciamos? Con esta que les estoy mostrando, con esta que les estoy presentando, que es la estructura o la metodología del árbol de problemas. Todo lo relacionado con identificación de un problema central, porque esas ideas que nosotros de pronto colocamos o en este caso eh, describimos, ¿verdad? O identificamos, nosotros las colocamos sobre la mesa, pero siempre hay algún tipo de problemática relacionada con esa idea. O sea, la idea es la que va a generar la alternativa de solución a una problemática identificada. Entonces, por eso es que la metodología del árbol de problemas inicia con eso, con un problema central, ¿sí? Con ese problema central. Aguja. Entonces, Con- con relación a eso, ayer colocamos un ejemplo, ¿verdad?
Entonces, identificamos una idea. Pues esta idea salió de pronto como para hacer el ejemplo, ¿sí? Que era montar una distribuidora de elementos de protección personal de carácter industrial. ¿Sí? Todo el tema de EPP para la industria, ¿verdad? Para los diferentes sectores o para los diferentes eh, actividades económicas que se desarrollen o que se desarrollan, pues lógicamente en un territorio. Entonces, esa idea no sale de la nada, no nace de la nada. Entonces, nosotros definimos que el problema central, ¿sí? De colocar esa idea, ¿por qué surgió esa idea? Entonces, nosotros definimos que esa idea sale o nace por una necesidad, una problemática que es porque en la zona de Urabá no existe una distribuidora de elementos de protección personal certificados y que se encuentren todos los elementos en un solo lugar. Pues eso es un supuesto, ¿verdad? O sea, como para hacer el ejercicio, con esto no se está afirmando de que no existe en Urabá, simplemente es un supuesto como para hacer todo el tema de la aplicación de la metodología. Entonces, ese es el problema. Hombre, ¿por qué se va a montar esa distribuidora? Porque en la zona de Urabá no existe una distribuidora que venda esos elementos de protección certificados. Puede que encontremos otros tipos de elementos, pero los que son certificados, que cumplan con la normatividad o que cumplan con con ciertas características, probablemente no se encuentran de manera fácil. Entonces, esa sería como la problemática. Y aparte de eso, que se encuentren todos los elementos en un solo lugar. Entonces, esas distribuidoras probablemente no venden todos los elementos, porque uno necesita un producto para allá, ¿sí? Producto para allá y no lo tenemos, pero lo tenemos en la bodega de Montería o lo tenemos en la bodega de Bogotá o de Medellín, etcétera. Entonces se demora 2 días para venir. Entonces esa sería como lo que se pretende, la problemática que se está presentando frente a esa situación. Entonces yo para de pronto mitigar ese problema, ¿sí? Entonces yo voy a colocar esa distribuidora donde se van a vender todos los elementos de protección personal de carácter industrial y que lógicamente van a cumplir con esas características de certificación o esas características normativas. ¿Sí? Sería como eso. Entonces, posterior a eso, vienen unas causas. Les estoy explicando porque la idea es que hoy vamos a hacer los efectos, pero los demás compañeros, el objetivo es que se vayan colocando al día para hacer todo el tema del ejercicio. Entonces vienen las causas. Las causas siempre van a ser negativas, ¿sí? Las causas son negativas. Entonces nosotros tenemos acá las causas. ¿Qué son las causas? Los motivos por el cual, ¿verdad? Creemos nosotros que se está presentando ese problema central, ¿sí? ¿Por qué no existe una distribuidora que venda o que distribuya elementos de protección personal certificados? Entonces nosotros decimos, hombre, porque existe poco conocimiento o hay poco conocimiento de los elementos de protección personal certificados. Quizás las industrias o las empresas acá no tengan suficiente o amplio conocimiento en cómo es un proceso de certificación o cómo son elementos, qué características deben de tener esos elementos certificados. No hay un cumplimiento por parte de las empresas en el uso de los elementos de protección personal. Las empresas buscan de pronto, algunas, no todas, buscan de pronto productos que sean un poco más económicos y no les dan prioridad al tema relacionado con la parte de la certificación, que cumplan con ciertas características de seguridad, de, de pronto de elementos o de productos que constituyan a ese tipo de elementos. Sí, de pronto no hay un pleno conocimiento, no hay un pleno conocimiento de, no hay cumplimiento, ¿verdad? En las empresas con el uso de ese tipo de elementos. Hay desconocimiento, puede haber desconocimiento de los aspectos normativos en materia del uso de los elementos de protección personal, ¿sí? Mire que todas estas características, ¿sí? Que nosotros estamos colocando acá, son negativas, ¿sí? No son características positivas, son negativas, son las que acompañan a ese problema central y son las que lógicamente yo debo de empezar
debo de empezar a identificar o debo de empezar a relacionar, porque de aquí más adelante, cuando esto le vamos a hacer un proceso de transformación, me van a salir unas tareas de ahí, ¿sí? Entonces, por eso es que entre más causas, ¿sí? Entre más causas saquemos de ese problema o relacionadas con ese problema, muchísimo mejor, porque vamos a empezar a determinar acciones que se nos van a convertir en tareas, ¿sí? Aparte de eso, aparte de eso, todo lo relacionado, denme un segundito, muchachos. Entonces, el tema relacionado con la parte de los actores, ¿sí? De los actores, está directamente ligado a cuáles son, así como su palabra lo dice, cuáles son esas personas o esos actores que intervienen ya sea en ese problema central o que tienen interacción con la idea, ¿sí? Entonces, en este caso, los actores, ¿quiénes son? Nosotros como profesionales o creadores del proyecto, ¿sí? Entonces, de aquí nos van a salir unas causas que son las que nosotros construimos. Cuando nosotros en un proyecto, cuando estemos estructurando, pues lógicamente nuestro proyecto, la idea es que en la medida de lo posible, nosotros hagamos algún tipo de interacción con las personas que intervienen en el proyecto. Entonces aquí probablemente, ¿quién es otro actor que identificamos? Hombre, las empresas de las industriales, ¿sí o no? Las empresas industriales o de diferentes, o de los sectores, de sectores específicos, por ejemplo, como la eh, construcción, la parte agricultura, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Entonces ya nosotros cuando le digamos, hombre, ¿usted por qué cree que en la zona no existe una distribuidora donde usted encuentre los elementos de protección personal y que estén certificados? Ya ellos nos van a dar unas causas o unos motivos diferentes a los que nosotros pensamos. Y los mismos trabajadores, ¿verdad? Se pueden entrevistar uno, dos, tres trabajadores y decir, bueno, ¿usted por qué cree que aquí no se usa o no se están, sí, no se está consumiendo o no se están comprando elementos de protección personal certificados? Entonces, probablemente los trabajadores nos den otras razones, otros motivos eh, y nos van a ayudar, ¿sí? Nos van a ayudar a en este caso, a argumentar, ¿sí? Nos van a ayudar a alimentar todo lo que tiene que ver con el árbol de problemas. Porque una cosa es lo que yo pienso, ¿sí? El contexto en el que yo la estoy colocando. Y con esto no quiero decir que esté mal, ¿no? Es que nuestro conocimiento o de pronto, sí, el conocimiento que tengamos de manera específica o de manera puntual con relación a la idea, nosotros lo debemos de plasmar aquí. Pero los actores y las demás personas que intervienen de manera directa en el proyecto también me ayudan o también tributan a que se alimente este tipo de proceso. ¿Listo? Entonces, esto fue lo que nosotros hicimos el día de ayer. Ya se seleccionó una idea, cada uno seleccionó su idea y posterior a eso empezamos pues lógicamente con la construcción del árbol de problemas. ¿Sí? El día de hoy vamos a elaborar o vamos a desarrollar los efectos, ¿verdad? Entonces, los efectos en este caso también tienen una condición de que son negativos, ¿verdad? Pero, ojo, aquí yo les voy a hacer una aclaración. Ustedes probablemente o se puedan encontrar o puedan de pronto eh, analizar todo lo relacionado con la parte de la estructura del árbol de problemas. Y llegado el caso, en algún momento se pueden encontrar desde la literatura o desde la misma consulta que las causas tienen que relacionarse con los efectos. Bueno, les digo, mis queridos compañeros, que eso no es así. ¿Sí? Así suene un poco general o suene irónico, bueno, como ustedes lo quieran tomar, pero las causas son solo causas.
y los efectos son solo efectos, o sea, son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Así que para hacer o estructurar los efectos, yo dejo las causas, voy a dejar las causas a un lado. ¿Sí? Voy a dejar las causas a un lado. Entonces nos vamos a hacer una pregunta. ¿Sí? Nos vamos a hacer una pregunta. Es la pregunta que nos vamos a hacer. Si no se pone en marcha la idea, o sea, si yo no monto, ojo, me la estoy haciendo en negativo. Si yo no monto la distribuidora, ¿sí? ¿Qué pasa con ese problema central? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa con que yo aquí en la zona de Urabá no encuentre elementos de protección certificados y que no se encuentre todos los elementos en un solo lugar? ¿Qué puede suceder? ¿Verdad? Entonces, si yo no pongo en marcha la idea, o sea, si yo no desarrollo esa idea, ¿qué sucede con el problema central? Entonces, puede suceder un efecto en este caso, qué sé yo, puede que le hagan una auditoría a una de las empresas y le encuentren que no están utilizando los elementos que son, o sea, certificados o avalados, y pueden venir sanciones o multas, ¿verdad? Sanciones o multas para las empresas. Puede ser, ¿sí? Sanciones o multas para las empresas. Ah, que si yo no pongo esa distribuidora de elementos de EPP certificados y siguen usando otros que no son certificados, puede generar accidentes, ¿verdad? Accidentes a los trabajadores. Y esto conlleva, ¿sí? Esto conlleva ¿qué? A indemnizaciones, eh, de pronto sobre gastos, en este caso, o gastos extras, ¿verdad? Extras, etcétera. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede suceder? Si yo no monto esa distribuidora donde se encuentran esos elementos certificados y que exista una variedad, entonces puede que lleguen a una obra y digan, no, aquí no pueden trabajar si no tienen un casco con tales características. Entonces, ¿ahí qué hay? Se pueden detener eh, labores, ¿sí? En las empresas y eso conlleva también a pérdidas económicas, que podría pasar, ¿sí? Entonces, mire que ese es el análisis que yo debo de hacer. Ese es el análisis que yo debo de hacer. Si yo no pongo en marcha esa idea, ¿qué pasa con el problema central? ¿Sí? ¿Qué pasaría con ese problema central? Entonces, si yo no monto esa distribuidora, bueno, en este caso, otro efecto, que la tengo que comprar en otras partes, entonces altos costos, podría ser altos costos en la adquisición de productos, ¿verdad? Entonces la tengo que pedir a otro lado, me la venden más cara, etcétera. Pueden suceder varias cosas, ¿sí? Entonces, esto lo debemos de analizar. Vamos a empezar a analizarlo de esa forma. Entonces, esa es la tareita que tenemos que vamos a hacer en estos 10 minuticos. ¿Sí? En estos 10 minutos. Vamos a construir nuestros efectos. ¿Sí? Cuando ya empecemos a hacer la socialización nuevamente, recuerde que le quedó la tarea de identificar, únicamente identificar cuáles son los actores que intervienen de manera directa en ese problema, ¿verdad? Pues en esa problemática que nosotros estamos identificando. Entonces, pero vamos a hacer la construcción de los efectos. Recuerden, lo hacemos con esa pregunta. Si yo no pongo en marcha esa idea, ¿verdad? Si yo no pongo en marcha, si yo si yo no coloco esa droguería, esa farmacia, ¿qué pasa con ese problema central? Muy sencillo.
las personas se tienen que desplazar a otro sitio, entonces hay un incremento en el costo de los productos. Tiempo, ¿verdad? Pérdida de tiempo, o pérdida, no, en este caso, asignación de más tiempo para realizar o para ir a comprar el producto. Bueno, ya empezamos a analizar cuáles serían esos efectos que están directamente ligados o enmarcados a esa problemática, ¿verdad? A esa problemática en caso tal de que yo no monte esa idea. ¿Sí? Pregunta, muchachos. Eso es de acuerdo a la idea que venimos trabajando desde ayer. Sí, señor. Ya de aquí en adelante vamos a trabajar, cada uno trabaja con su idea, ¿verdad? Le va a hacer todo el ejercicio. Todos los ejercicios que se hagan acá se van a hacer o se van a ir directamente, en la, o se van a aplicar directamente a la idea que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Porque ustedes ya van a construir su proyecto a partir de ahí. Ok, de ¿Listo? acuerdo. Listo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta con relación a lo que vamos a trabajar? Bueno, el Pues, compañero, sí, dime, Luis. lo que no estoy muy como, pues, todavía estoy rebundando, pues, como no muy clarito es sobre los efectos, si son siempre negativos o también hay efectos positivos. No, por lo general, cuando nosotros estamos realizando este tipo de proceso, ¿verdad? La estructura como tal, los efectos también son negativos, porque es que esto te va a ayudar más adelante o nos va a ayudar más adelante a justificar nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros justificamos nuestro proyecto, se nos facilita hacerlo con los efectos. ¿Sí? Entonces, estos también generan alguna condición negativa para la explicación o para de pronto el lanzamiento de nuestro proyecto o la presentación más bien de nuestro proyecto, entonces nosotros lo hacemos de carácter negativo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás presentando el proyecto, entonces tú dices, por tal motivo es que se va a montar la distribuidora de elementos de protección personal, ¿sí? Con unas características industriales para evitar que las empresas lleguen sanciones, para evitarle o minimizar los accidentes en los trabajadores, utilizando o aplicando o usando elementos de protección certificados que sean seguros. Sí, ahorita después que hagamos el ejercicio, yo les digo, les voy a leer esto o más bien les voy a vender la idea, ¿sí? De esta empresa o de este proyecto. Entonces, para que sepan cómo es la dinámica con esto, pero los efectos también tienen un tinte negativo. ¿Listo? Listo, profe, ahora sí. Ok. Bueno, los compañeros Gibson y Leslie, que la idea es que irlo contextualizando, pues lógicamente el proceso, ¿sí? Porfa, había quedado una tareita de la semana pasada, que era identificar unas ideas, ¿verdad? Hacer un listado de 10 ideas, ¿sí? Entonces el objetivo es como que ustedes vayan realizando eso o si ya tienen una idea definida o identificada, empecemos a aplicarle la estructura del árbol de problemas. ¿Qué de pronto sí quisiera para hoy, por parte de ustedes dos, que al menos me mencionen la idea y identifiquen el problema central para ahorita? Identificamos el problema central. El problema central, pues, lógicamente es la necesidad o la problemática que ustedes están identificando. Ah, que yo voy a montar una papelería en el barrio de mi casa. ¿Y cuál es el problema central, hombre? Que no hay. No existen papelerías cerca,
Por tal motivo, las personas tienen que desplazar a comprar esos elementos a otros, en otros barrios o para el sector comercio, por decir algo. ¿Sí? Entonces, identificar la idea con la que se va a trabajar y redactar, en este caso, el problema central, que de ahí ya nos vamos. Listo. Listo, Leslie y Jigsaw. Buenas noches, sí, Sí, entendido. profe. Ok, listo, perfecto. Entonces también vamos a tomarnos esos 10 minuticos, hacemos y empezamos pues lógicamente la retroalimentación. A ustedes les va a servir mucho la retroalimentación pues lógicamente de los otros compañeros, ¿sí? Acá entre todos la idea es que interactúen, ¿listo? Entonces 10 minuticos y yo igual estoy aquí muy pendiente. Profe, le pregunto algo, ¿cuántos efectos pueden ser? Hola Luis, ¿me escuchas? Sí, Vamos a identificar al menos tres efectos. Tres efectos. listo. Ok, profe, gracias. Listo.
Bueno, muchachos, ¿cómo van? Bien, profe. Ok, ¿ya terminaron? Mm, Yo sí, sigo pensando si encuentro más. Ok. Sí, Yo profe, ya igual, creo que pero uno cuando- Mariana, no te entendí. ¿Cómo? Profe, que yo sí unos cuantos por ahí tengo, pero ese me llegó a la casa. Listo, vale, no hay problema. Dale, Faisuyi, entonces, cuéntanos. De momento tengo 4, recordándoles que mi idea central que escogí es servicio de bus para escolares, sí, servicio de bus para, principalmente era servicio de bus y alimentación para escolares y mujeres cabeza de hogar, solo que en algún punto terminé centrándolo únicamente en servicio de bus, Sí, porque ¿cierto? eran dos cosas totalmente, bueno, aunque se podrían mezclar, pero, o unificar o integrar, pero dale, listo. Sí. ¿Me recuerdas el problema central? Dice, en la zona de Urabá no se cuenta con servicio de bus escolar que permita a los padres y cuidadores optimizar tiempo y recursos en la movilidad académica de los niños y adolescentes de manera segura y confiable. Bueno, yo ahí, Faisuyi, ahorita analizando ese Sí, problema, de pronto yo le colocaría una palabrita a ese problema central que sí, sería, no se cuenta con buses escolares oficiales, pues oficiales sí, en el sentido de que sean como una empresa formal, porque es- sí, yo sí conozco personas que lo hacen de manera informal, que recogen niños, que tienen carro y recogen y eso, pero entonces más bien coloquémosle como esa palabrita, ok, oficiales, ¿sí? sí, Oficial señor. como para que sea un poco más, de pronto más formal. ¿Listo? Sí, sí, señor. Bueno, Ok. y en los efectos tengo, ¿leo las causas también o sigo con los No, efectos? los efectos, los efectos. Ok. En los efectos tengo exposición a vivir experiencias negativas y de riesgo en el momento de movilizarse a las instituciones educativas o a sus hogares y viceversa. Ok, ¿A qué me refiero con eso? Usted sabe que estamos en una zona donde a veces pasan cosas como las pandillas y demás situaciones que pueden ser de exposición, ¿cierto? ok, En la segunda tengo mayor riesgo de deserción escolar, ya que los estudiantes pueden desplazarse a otros lugares sin supervisión, principalmente los adolescentes. ok, Eh, Tercero, posibilidades de que los estudiantes se vean involucrados en conflictos y situaciones de riesgo, ya que se desconocen las acciones o actividades que realizan en el momento de movilización. Y perfecto. cuarto, reduce la asistencia escolar en temporadas de recurrentes cambios climáticos. Más Ok, pensado desde los papás, porque que está lloviendo, entonces no me voy a mojar para llevarte, mejor no vayas, cosas así. ok, listo, perfecto. Vale, no, también centrada. Ok, listo, Faisui, muchas gracias. Ok, Luis, cuéntanos. ah, listo, profe, ya le comento, pues. Ok, Bueno, dice primero, el primero, bueno, si no monto pues el proyecto y eso. Bueno, dice el primero, la comunidad no tendría progreso ni desarrollo de acuerdo con el beneficio que ofrecería ese material. El primero. Segundo, bueno, el espera. material, Vamos a analizar ese primero. El tema, listo, está bien, pero entonces puntualízalo, porque cuando tú dices, no, la comunidad no tendrá progreso ni desarrollo, eh, y lo dejas así amplio, pues yo me voy a todos los sectores. Entonces, progreso ni desarrollo, qué sé yo, no tendrá progreso ni desarrollo de manera rápida o de manera específica en el sector construcción, algo así, ¿sí? Porque no lo dejes mm, así amplio, porque entonces yo pienso, o el que lee el proyecto va a pensar, no va a tener progreso ni desarrollo en nada. ¿Sí? Entonces, como tú te estás enfocando en la parte de construcción, ¿verdad? Más que todo como productos que van relacionados con la parte de construcción, entonces
enfócalo en eso. ¿Listo? Profe, porque mire, pues, o sea, en sí, la idea va a aumentar porque el material está ahí en la vereda. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí los dueños de lo ajeno, digamos, venden el material y a la comunidad, pues, como en tal, como dueña, no le pasan reportes, no le pasan nada, no le dan nada, y eso hay unas leyes que, pues, acaparan que tiene que ser así. Entonces, pues, ya no sé, sería que, como los recursos, pues, que daría el material, no sé cómo ponerla ahí, le digo. Por eso, en este caso no tendrá progreso ni desarrollo en el sector de construcción o infraestructura, ¿sí? De infraestructura, porque no lo puedes dejar así amplio. ¿Listo? Ok, estructura, vamos a ponerlo así. Bueno, la segunda es, el material para la construcción se perdería con el pasar del tiempo. ¿A qué te refieres con eso? O sea, que de pronto yo compre un material, pero no encuentre el otro, entonces se me dañaría lo que compré, me imagino yo. No, porque pues eso es, como le digo, eso es una fuente que hay acá, como digamos un río, y cada vez que el río crece, que sube, que baja, se va llevando el material, se va perdiendo. Entonces, si eso no se aprovecha con el pasar del tiempo, no hay nada. Ok, listo. Entonces también lo mismo, hay que dejarlo, hay que especificarlo un poco más porque cuando lo vayas a justificar el proyecto, eso debe quedar muy claro. Ok, el material, bueno, el tercero, pues, altos costos y abuso económicos por parte de los distribuidores que venden el producto. Ok, eso está muy bien. Bueno, ese es. Y pues la última, eh, solo benefician personas que no generan ingresos a la comunidad. ¿Cómo así? Ese es- Explícame eso. Porque como le digo, acá hay personas pues que como tienen más carguitos o son dones, pues así, son los que manejan eso y a la comunidad no le dan reporte de nada, ellos se quedan con todo. Ok, Como no perfecto. hay leyes, no hay un proyecto, no hay nada, pues, y todo el mundo acá es sí señor y ya, no pasa nada. Ok, listo. También lo mismo. Lo tenemos ahí, pero ya en la justificación lo ampliamos, lo argumentamos mejor. Listo. Eso está bien. Yo Ok, te entiendo ese efecto perfectamente. ¿Listo? listo. Vale, Luis, muy bien. Bueno, Erlis, ¿cómo te fue? Erlis, Hola, profe, bien, hola. gracias a Dios. Aquí con un dolorcito de cabeza, pero bueno, aquí escuchando, profe. Ok, si alcanzaste a hacer. Sí, profe, bueno, en los efectos coloqué pérdida del patrimonio cultural, Ok, vale. del sentido de pertenencia, desempleos, menos ingresos en las familias artesanas, Ok, menor participación en los eventos culturales, desaparición de las tradiciones orales y manuales y aumento de la inflación externa. ¿cómo así? En la última, Sí, en esa última. bueno, ya le digo. Ay, pero es que la tengo aquí, pero no. Bueno, aquí en el aumento de la inflación de la cultura externa, la comunidad limita a otras culturas y deja el valor propio. O sea, que se dedican más a, a tener en cuenta otras culturas y dejan, por ejemplo, el tejido de su propio pueblo aparte. O sea,
Ok, Prefieren, si es caso, comprar una gorra y no usar el sombrero volteado. Prefieren utilizar molas en vez de los vestidos, pues las señoras tradicionales del pueblo zenú. Entonces, en eso me refiero, profe. ok, perfecto. Vale, está bien. Ok, mira que ya Bueno, profe. cuando la explica, pues ya se hace, pues lógicamente más entendible. ¿Ok? Ok, listo. Gracias, Bueno, profe. ok, bueno, vamos con Gibson a ver cómo le fue con su idea, que nos presente la idea y el problema central. Gibson, te escuchamos. Gibson, Murió Nito. Se quedó sin señal, profe. ok, bueno, y tiene el micrófono habilitado, pero no le escucho nada. Bueno, entonces, mientras que Gibson soluciona, escuchemos a Leslie. Leslie, ¿cómo te fue? Buenas noches, profe y colegas. Bueno, Buenas noches. con el ejercicio, entonces, por ahora yo voy a contar la idea y cuál es la problemática. Entonces, la idea se llama Sello Paz. Esta es una plataforma de comercialización y distribución de productos elaborados por víctimas del conflicto armado, campesinado que sustituyó cultivos de uso ilícito y excombatientes que le apuestan a la paz. Y la ¿Listo? problemática es pocos canales de distribución de los productos elaborados por los emprendimientos desarrollados en el marco del acuerdo de paz que permitan la comercialización en las zonas urbanas. Listo, perfecto. Mira que en este momento yo estoy asesorando un proyecto que tiene unas condiciones parecidas, por ejemplo, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el proyecto? No únicamente con personas con este tipo de población, sino de manera generalizada, pero en Urabá. ¿Sí? Aquí pasa una problemática, aquí tenemos una problemática y yo que he montado empresa, que he hecho, bueno, he tenido varios negocios acá, varios proyectos, y he asesorado muchos proyectos relacionados con la parte de productos transformados. Aquí pasa hay una problemática y me gusta mucho ese proyecto porque aquí hay algo, aquí pasa algo, aquí las personas de Urabá no confían en los productos que se elaboran o que se sacan acá. ¿Sí? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Aquí se montó una empresa transformadora de cacao, ¿sí? Una empresa transformadora de cacao y sacábamos un producto excelente, 100% natural. Y el cacao que se produce aquí en la zona es prácticamente un cacao orgánico, porque el cacao que se saca aquí son de labores culturales muy manuales. O sea que el producto transformado del cacao, lógicamente, es el chocolate. Y nosotros sacamos un chocolate prácticamente eh, natural, sin ningún tipo de agentes ni de ingredientes. ¿Y qué pasó con ese producto? El producto no, las personas lo veían en los estantes porque se les sacó registro en Lima, todo. Y lo veían en los estantes de los centros comerciales, de los supermercados y preferían comprar de marcas tradicionales. No quiero decir que las marcas tradicionales sean malas, sino que, pues lógicamente, ya un producto industrializado le agregan otro tipo de ingredientes para su conservación, para el rendimiento, etcétera. ¿Sí? Y no únicamente con eso, sino con la gran mayoría. Yo hago parte aquí de la mesa de emprendimiento, de la mesa sectorial de emprendimiento, y esa es algo que yo siempre hablo, de que aquí ya los emprendedores o estos emprendedores que están en su fase inicial o que ya están en una fase de comercialización, ya están
prácticamente, tienen toda la formación habida y por haber. Con esto no quiero decir que la formación es mala, siempre una formación o un proceso de actualización es excelente para yo poder potencializar lo que yo tengo. Pero aquí la gran mayoría de esos pequeños emprendedores, de esos pequeños emprendimientos, han recibido muchísima formación de diferentes entidades, pero nos quedamos cortos en la parte de comercialización. ¿Sí? Entonces, me gusta mucho ese proyecto, que se impulse, pues lógicamente, los productos que se sacan acá, que son, vea, en esas ferias que nosotros hacemos de emprendedores, encontramos un montón de productos, de productos comestibles, vinos, cervezas, cacao, helados, vea, cremas para pelo, champú, bueno, productos transformados, productos en fresco, muchísimos productos, pero se quedan ahí porque no, yo pienso que aparte esa mentalidad hay que cambiarla, Leslie, en el sentido de que aquí se debe debemos nosotros de potencializar esos productos locales, que son productos muy buenos y que llevan, pues, tienen todo un seguimiento, toda una trazabilidad, se le puede hacer la trazabilidad de los procesos que se le vienen realizando. Entonces, es muy interesante en este momento, yo estoy asesorando un proyecto, pero ya para canales de comercialización de productos locales precisamente, para mirar cómo se puede dinamizar los productos locales y que las personas acá confíen en los productos locales. Porque vea, yo que llevo muchos años en este proceso de emprendimiento o con esos emprendedores, nos hemos dado cuenta que las personas aquí dicen, pero este producto lo hacen aquí en Apartado o aquí en Urabá. No, no, yo mejor compro el otro. O sea, esa mentalidad hay que irla cambiando. Sí, hay que irla cambiando. Entonces, ese proyecto muy interesante. Listo. Gracias, profe. Ok. Bueno, vamos a ver si ahora sí escuchamos a Jitsu. Jitson. Que Jitson tendrá problemas con el audio. Bueno, Leslie, la idea entonces ahorita es que hagamos esta segunda parte, ¿sí? Que hagamos esta segunda y ojalá la tercera parte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crees tú que existe esa problemática o se está dando esa problemática? ¿Verdad? ¿Por qué se está dando esa problemática? Entonces, al menos vamos a escribir o a redactar tres causas. ¿Sí? Vamos a redactar tres causas. ¿Por qué crees que se está presentando esa problemática? ¿Vale? Listo. Ok. Ya el tema de los efectos sí lo tienes claro con la explicación que les di ahorita al inicio. Leslie. Leslie, Ay, se me hola. fue el audio. Sí, sí, señor. Ah, bueno, Eh, listo. listo. Listo, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la siguiente actividad. Voy a copiar este cuadrito, lo voy a poner por aquí. Y vamos a hacer los objetivos. Entonces algunos dirán, objetivos ya tan temprano vamos a hacer objetivos. Sí, porque nosotros debemos de tener las tareas muy bien identificadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en nuestro proyecto? Entonces, muy sencillo. ¿De dónde vamos a sacar los objetivos? Los objetivos, ¿para dónde se me fue? Un momentito, un momentito, pongo esto para que no se me pierda. Guardando. Entonces, los objetivos, ¿de dónde los vamos a sacar? Recuerden que yo les dije que las causas eran negativas, ¿sí?
y que de esas causas, ¿sí? De esas causas, ahora le vamos a hacer un proceso de transformación a esas causas. Esas causas las vamos a convertir ahora en positivo, ¿sí? Vamos a convertirlas en positivo. Pero antes de eso, un objetivo, recuerden que un objetivo se nos convierte en una tarea o en un propósito, ¿sí? Eso es un objetivo, una tarea o un propósito. Estas tareas o estos propósitos deben de tener unas condiciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas condiciones? En este caso, que sean pues específicos, ¿verdad? Que sean medibles y que sean alcanzables, ¿sí? Esas son las condiciones que debe de tener un objetivo, que sean específicos, medibles y alcanzables. Porque a veces en los procesos o en la estructuración de proyectos, empezamos a estructurar unos objetivos que son muy complejos en el sentido de que yo ese objetivo pueda que no lo cumpla, ¿sí? Por decir algo. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a montar una panadería, ¿sí? Una panadería pequeña, pero mi producto principal va a ser la galleta de limón, ¿sí? Galleta de limón. Entonces, yo digo, no, realizar procesos de exportación, ¿sí? De pronto llevándolo a un objetivo tipo SMART. Entonces, realizar procesos de exportación de la galleta de limón a otros países en menos de 6 meses. Entonces, son objetivos que no van a alcanzarse porque si yo no tengo una infraestructura o no tengo una capacidad instalada para proyectar ese propósito, ¿sí? O para proyectar esa tarea como tal, entonces yo no lo voy a alcanzar en ese tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que los objetivos deben ser específicos, deben de tener un grado de medición, porque recuerden que posterior a eso, a los objetivos se les hace un plan que se llama planeación o planificación estratégica para mirar, para identificar cuáles son las estrategias, las actividades y cómo va a ser el indicador con el que yo voy a medir ese objetivo, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los objetivos? Ah, bueno, entonces la estructura de un objetivo es la siguiente. Un verbo, ¿verdad? Que termina en infinitivo, un verbo en infinitivo, perdón, de acción, en este caso, los verbos que se utilizan para los objetivos son los que terminan en ar, er, ir, ¿sí? La acción principal, ¿ah? más un complemento, más el complemento del objetivo. Complemento, ¿sí? El complemento del objetivo. Ojo, al objetivo no se le puede dar respuesta en su estructura. No se le puede dar respuesta, ¿sí? Entonces, yo el objetivo lo dejo abierto, para que ese lector del proyecto diga, bueno, este objetivo cómo se va a cumplir, o cómo se cumplió, o qué se hizo aquí, ¿sí? Entonces, yo lo dejo abierto. Entonces, vamos a escribir, o vamos a empezar a redactar nuestros objetivos. ¿De dónde lo vamos a sacar? Los vamos a sacar de las causas, ¿sí? Esos objetivos los vamos a sacar de las causas, que no se nos olvide. Los vamos a sacar de las causas. Entonces ya no vamos a estar teniendo problemas de dónde nos vamos a inventar esos objetivos, cómo voy a estructurar el objetivo. No, lo vamos a sacar de las causas, ¿sí? Entonces, vamos a coger esta primera causa. Poco conocimiento de los elementos certificados, de los elementos de protección certificados. ¿Cómo lo convierto? ¿Cómo creen ustedes que lo puedo convertir en positivo? Teniendo en cuenta la estructura del objetivo. ¿Cómo creen? Concientizar, puede ser, profe, o Sí, sí, digo podría ser. yo, o Analizar, concientizar o identificar. capacitar. De pronto capacitar, pues, porque va como
cuando uno capacita a alguien ya pues deja la ignorancia, digo yo. Ajá. ¿Qué más? Eh, Podría ser brindar información relacionada con la utilidad, ¿sí?, de los elementos de protección personal certificados a las empresas industriales, ¿sí?, por decirlo. ¿Sí? Podría ser un objetivo. No hay cumplimiento por parte de las empresas en el uso de los elementos de protección. ¿Cómo nos quedaría ese objetivo? ¿Cómo podríamos convertirlo en un objetivo? no hay cumplimiento. Ajá. De pronto sería de sancionar las empresas que no No, porque tú no cumplan, puedes pues, generar ese tipo otros de problemas. Eh, otra problemática. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces podríamos decir aquí, fomentar el cumplimiento, podría ser cumplimiento de los elementos de protección certificados, fomentar el cumplimiento y uso, más bien, y uso en las empresas a través ¿de qué? De formación y de capacitación continua. Capacitación continua. ¿Sí? Podría ser. ¿Ya? Vamos con la tercera causa. Desconocimiento de los aspectos normativos en materia de los usos de elementos de protección personal en la industria. ¿Cómo lo desarrollaríamos? ¿Cómo creen ustedes? Profe, yo diría que promover la capacitación sobre Promover la capacitación sobre aspectos normativos, ¿no? sobre los aspectos normativos Relacionados con el uso relacionados con el uso de EPP certificados en la industria. a las empresas, exacto, a las empresas y trabajadores. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, mire que aquí ya nosotros construimos los objetivos, ¿sí? O una parte de los objetivos, ¿verdad? Entonces, eso se nos va a convertir, o eso se nos puede convertir en las tareas, ¿sí? En las tareas que yo voy a empezar a desarrollar, o que yo voy a empezar a realizar en las empresas, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de mi proyecto, ¿sí? A través de mi proyecto. Entonces, aquí va a pasar algo. Va a pasar que dentro de las causas, ¿sí? Dentro de las causas se van a encontrar, o nos vamos a encontrar con unas tareas o unos objetivos que puede que nosotros no estén, o que no estén directamente relacionadas, ¿sí? Que no estén directamente relacionadas con mi proyecto.
¿verdad? Con mi proyecto, ¿sí? Vamos a suponer que aquí nosotros encontramos una causa, vamos a poner una causa acá que sea que desconocimiento, vamos a ponerlo así, desconocimiento de los trabajadores sobre el uso de PP y que generan cansancio y agotamiento en sus labores, ¿sí? Vamos a poner esa causa, simplemente para el ejemplo. Entonces, yo aquí podría colocar un objetivo, minimizar, vamos a ponerlo así, minimizar el cansancio de los trabajadores con el correcto uso de PP, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, recuerden que recuerden que la idea es montar una distribuidora de elementos de protección personal de carácter industrial. ¿Cuál es como la finalidad de esa idea? Vender productos certificados a las empresas para que las empresas lógicamente cumplan con las condiciones o regulaciones normativas, ¿sí? Esa es como la finalidad principal de esta idea. Pero ¿será que yo voy a hacer un proceso de minimizar el cansancio de los trabajadores? ¿Será que eso va relacionado con mi idea o con la finalidad de mi idea? ¿Cómo es la pregunta, profe? No la entendí bien, disculpe. O sea, vuelvo y retomo. La idea que se va a montar o el proyecto que se va a montar es una distribuidora de elementos de protección personal de carácter industrial. ¿Cuál es la finalidad de esa idea? Comercializar productos, ¿no? Vender. Vender productos, ¿sí? Entonces, yo le tengo que brindar información a las empresas sobre la utilidad, lógicamente para convencerlos que me compren. Tengo que fomentar el cumplimiento del uso de esos elementos para que me compren, así como lo establecimos en los objetivos. Promover capacitaciones a los trabajadores sobre el uso de esos elementos y a las empresas también para que me compren. Pero yo voy a minimizar el cansancio de los trabajadores con el correcto uso de los EPP. Esa es una de las finalidades de la empresa como tal. ¿Qué creen ustedes? Profe, pues yo diría, bueno, no sé si me equivoco, yo diría que no, porque, o sea, si ellos, está bien, toman conciencia, ya conocen todos los elementos, certifican y comienzan a utilizar las cosas como se debe, el trabajo va a seguir y cada quien pasa el cansancio como el cuerpo se lo mande, por decirlo así, no tengo las palabras correctas, así que yo diría Sí, que no. Pocas palabras, no. ok, muy bien. Yo Entonces, entendería Profe, yo que también diría igualmente que, o sea, cada quien le da su tiempo en la empresa, ¿cierto? ¿Cómo uno va a hacer? Voy a minimizarte el cansancio a ti si nosotros no somos medidores de cansancio ni nada de eso, ¿cómo le vamos a decir al trabajador? Yo pienso que en esas empresas todo el mundo tiene su hora de descanso, ¿cierto? claro, ¿O será que le recortan el tiempo al trabajador, como dice minimizar? ¿Será que le van a limitar el tiempo? Pero para mí no va como ahí ok, tan Yo acorde. diría pues que de pronto sí, y cómo sería pues que se vería reflejado, dependiendo del material con que se hagan los productos, los guantes, los cascos, pues dependiendo del material, así mismo, porque si por ejemplo yo trabajo en una empresa donde primero nos daban unos uniformes, eso mataba a uno, y pues nos empezamos a quejar y empezaron a hacer los elementos de protección personal, así como usted dice, con otros materiales, otras telas, otro tipo de calidad, y pues uno se sintió pues la mejoría en el cuerpo físicamente. ok, listo, vale. Faisuyis, cuéntanos. yo creería que va más
mm, más relacionado con los riesgos, que los elementos como tal, la función que van a cumplir es minimizar riesgos, pero cansancio como tal, no creo. Exacto. De pronto el uso correcto de esos elementos puede conllevar o tener como consecuencia que de alguna manera se minimice un poquito los niveles de cansancio, pero no es que vamos a trabajar directamente para que se canse menos. Lo que vamos a minimizar es los riesgos como tal, que de pronto está como efecto o consecuencia ya es otra cosa. Exactamente, listo. Mariana, cuéntanos. Profe, bueno, prácticamente a lo que dicen los compañeros, yo diría que no es minimizar el cansancio, sino que minimizaría el esfuerzo, porque al tener ya nuevos los elementos correctos, no tendrían que batallar, sino que ya correctamente utilizando todo, el esfuerzo sería menos. Ok, perfecto. Listo. Entonces, en este caso, nosotros, de pronto, como lo dicen ustedes, como efecto colateral, ¿verdad? Puede que se genere algún tipo de mejoría porque se están utilizando los elementos que son. Pero la idea como tal no se está haciendo o no se está buscando para minimizar el cansancio, simplemente se está buscando para qué, para realizar o para que ellos cumplan, ¿verdad? Para que ellos cumplan con las normatividades y de pronto minimizar los riesgos, ahí sí, minimizar riesgos, ¿verdad? Que de pronto un arnés, si no está certificado, ¿qué tal que la persona sufra un accidente, queda colgado de ese arnés? Pero si no es un arnés certificado, el arnés no cumple, se rompe y se cae. Entonces, frente a eso, en las causas, probablemente ustedes se van a encontrar con esta situación, ¿sí? Es para que lo tengan en cuenta. Se van a encontrar con esa situación de que van a haber unas causas que cuando se conviertan en objetivos, probablemente no van a estar directamente relacionadas con la idea, ¿sí? Ahora, no es que esa causa la vamos a borrar o que esté mala, no, lo dejamos ahí, ¿sí? La dejamos ahí. La dejamos ahí porque eso nos sirve para la argumentación más adelante de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, nos vamos a encontrar con ese tipo de situación cuando estemos convirtiendo las causas en objetivos. También nos podemos encontrar, ¿sí? Nos podemos encontrar que escribimos o redactamos varias causas y 2 o 3 causas al momento de convertirlas en objetivos son muy parecidas o son muy similares. Entonces, lo que vamos a hacer o lo que se hace ahí es unificarla en un solo, en un solo objetivo. ¿Listo? Vale. Profe, eso no, pues no entendí muy bien, así como así que unificarlo en un solo Ok, objetivo. listo. Lo que Pues, pasa es que cuando vamos a mirar aquí, vamos a hacer el ejemplo aquí. Vamos a suponer desconocimiento. Vamos a poner otra causa aquí, desconocimiento de aspecto normativo, eh, poco cumplimiento, poco cumplimiento con las condiciones de seguridad industrial por parte de las empresas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este objetivo. Vamos a hacer ese objetivo. Poco cumplimiento con las condiciones de seguridad industrial por parte de la empresa. Entonces, si yo lo voy a convertir, en este caso, si yo lo voy a convertir en positivo, yo le voy a decir generar eh, acciones que contribuyan al cumplimiento normativo en el uso correcto de EPP de carácter industrial.
¿Sí? Entonces, nosotros nos podemos encontrar con este tipo de situaciones. ¿Sí? Nos podemos encontrar con este tipo de situaciones. Generar acciones que contribuyan al cumplimiento normativo para el uso, más bien, es para el uso correcto de los elementos de protección de carácter industrial. ¿Sí? Si nosotros empezamos a analizar los objetivos, el 1, el 2, el 3 y el 5, entonces brindar información relacionada, listo. Fomentar el cumplimiento del uso de EPP certificado en las empresas a través de formación y capacitación continua. Si yo analizo este segundo objetivo, ¿sí? Voy a pintar acá de azul. Si yo lo analizo, mire que es muy parecido a este, ¿verdad? Es muy parecido. Estos dos son parecidos. Fomentar el cumplimiento del uso y generar acciones que contribuyan al cumplimiento normativo para el uso correcto de EPP de carácter industrial. Industrial. ¿Sí? Industrial. ¿Verdad? Entonces yo lo que voy a hacer cuando me encuentre con este tipo de situaciones, ¿sí? Cuando me encuentre con este tipo de situaciones, yo lo que puedo hacer es, como los dos objetivos se parecen, ya sea unificarlos o dejar uno solo, porque mire que se parece. ¿Sí? Entonces, fomentar el cumplimiento y uso de los elementos de protección personal certificados en las empresas, ¿sí? A través de la formación continua, ¿sí? O fomentar acciones para el cumplimiento, si lo vamos a unificar, lógicamente. Fomentar acciones que contribuyan al cumplimiento y en el uso de los elementos de EPP certificado en las empresas a través de formación y capacitación continua. Nos podemos encontrar también con esa situación al momento, ¿sí? Al momento que estemos estructurando, ¿sí? O que se estén estructurando las causas, o sea, que las estemos transformando en positivo para conformar o para estructurar un objetivo. Es eso. Esas dos situaciones no las podemos encontrar al momento que estamos desarrollando o que estamos estructurando, pues lógicamente, esta metodología de nuestro proyecto. Listo. Ya ahorita sí le quedó más claro. Sí, profe, ahora sí ya. Ok. Bueno, bueno, listo. Manos a la obra. Vamos a hacer un objetivo. Al menos uno, no, vamos a hacer dos. Vamos a hacer dos de las causas que ya ustedes tienen identificadas. Vamos a hacer dos objetivos. ¿Sí? Entonces vamos a tomarnos 5 o 7 minutitos para hacer esos dos objetivos.
Aló, buenas noches. Yo dejé de escuchar hace mucho rato la... Hola, Buenas. ¿qué más, Leslie? Bien, Estamos, bien. Estamos en estamos, el ejercicio, ¿cierto? estamos en el ejercicio de construir los objetivos, ¿sí? Sí, señor. En este caso, para ti y para Gibson, la idea es que hagamos los efectos, ¿verdad? Hagamos los efectos para que ahí ya nos vayamos colocando al día. Listo. Listo. Entonces, Profe, qué pena, ahora sí ya el problema era de conexión, ya creo que eh, Ah, bueno. está bien. Sí, yo tengo una dudita, pues escuchando la interpretación de los demás compañeros, veo que casi todos los proyectos van encaminados a emprendimiento. ¿Es solamente esa línea o puede ser? No, puede ser cualquiera, puede ser cualquiera. Ah, listo, pero entonces, otra preguntita. Entonces sería pues un título que sería la idea, ¿cierto? Sí, Los, el problema, causas, efectos y los objetivos, y ahí estaríamos al día nuevamente. exacto. Ya tú identificaste tu idea. Sí, serían pues aplicar estrategias lúdico-pedagógicas para el cuidado del ambiente, que es pues en lo que yo me Ok, desempeño. Y ok. ¿Y obviamente, cuál sería el problema central de esa idea? bueno, el problema sería la falta de conocimiento y la mala disposición de los desechos, bien sea reciclables o no reciclables, pues lo que uno llama vulgarmente las basuras. Ok, pero No entonces sé tal. hagamos una cosa, Jitson. Sí, señor. Hagamos una cosa. Redáctalo, ¿sí? Sí, Redáctalo. Entonces yo necesito que lo redactes, o sea, cómo va a quedar estructurado. Porque cuando nosotros lo justificamos o lo decimos, eh, sí, de pronto hacemos, vale la redundancia, hacemos esa justificación de esa, de ese concepto o de esa descripción como tal. Pero sí. ya cuando yo necesito que lo redacte, ¿cómo queda así redactado? Listo. En este caso, el Entonces, problema central. listo. Entonces hago la idea del problema central, efecto, y se lo puedo enviar a algún correo para que usted lo revise o tendría que ser en la próxima clase. No, ya mañana, ya tendría que, mañana lo revisamos. Mañana lo revisamos en la clase. Sí. Ah, bueno, bueno, listo. Ves estructurando la idea que ya la Sí, sí, tienes. sí. El Sí, ya tengo la problema, idea, entonces sí, voy a sentarme así como usted me dice, más bien juicioso ahorita que termine la clase y aclaro ideas y más bien lo redacto exacto. Y con calma y alguna cosa te revisas la grabación del día de ayer, que yo explico, ahí les explico muy bien cómo es el proceso, ¿sí? Y alguna cosa ya correcto. cuando lo tengas acá en los encuentros, mira que esto es muy dinámico y la idea es, hacemos pues lógicamente, ustedes hacen la intervención, hacemos las observaciones que sean necesarias o si está bien, pues lógicamente yo le digo, no, está bien, ¿sí? Y ahí vamos avanzando. Listo, sí, señor. Entonces, para mañana con el mejor de Dios, entonces lo tendría hasta los objetivos. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Listo, Jason.
Profe, una consulta. Es Sí, que cuéntame. no sé si estoy errada. Entonces, por ejemplo, en los efectos, de no contar, en los efectos es, bueno, un efecto de no tener sello paz o de tenerlo, porque lo Mm, estaba haciendo en negativo. Entonces, tenía, por ejemplo, al no contar con una solución como la de sello paz, no se tienen canales de venta sostenibles y muchos proyectos podrían desaparecer, afectando directamente la implementación del acuerdo de paz. O lo otro es que las víctimas, excombatientes y campesinos quedan nuevamente excluidos del mercado formal, aumentando su vulnerabilidad y riesgo. Pero no sé si es por ahí, si entendí bien el ejercicio. sí, sí, está bien. Pero entonces uno de los, de pronto, efectos, recuérdame qué colocaste en el problema central. El problema central es, un segundito que lo tengo por acá. El problema central es pocos canales de distribución de productos elaborados por emprendimientos desarrollados en el marco del acuerdo de paz que permitan su comercialización en zonas urbanas. Ok. Entonces, si no se monta, si no se le da, si tú no montas la idea, ¿qué pasa con ese problema central? Entonces, ahora sí, léeme los efectos. Entonces, los efectos son, al no tener canales de venta sostenibles, muchos proyectos podrían desaparecer, afectando directamente la implementación del acuerdo. El, ot- Exacto. el otro es las víctimas, excombatientes y campesinos quedarían nuevamente excluidos del mercado formal, aumentando su vulnerabilidad y riesgo de reincidencias en economías ilegales, por ejemplo. Y el otro es, si los emprendimientos no logran consolidarse como medios de sustento y reconciliación, la promesa de un país en paz pierde legitimidad en los territorios. Excelente. También. Sí, Listo. Vale, está bien. Está alineado, pues, lógicamente, al proceso, al problema central. vale. Listo. Gracias, profe. Listo. Perfecto. Feliz. Sí. Bueno, ¿quién quiere iniciar con el tema de los objetivos? Hola, profe. Bueno, Erlis, profe. Eh, bueno, yo coloqué causa, influencia de la tecnología y las redes sociales, ¿cierto? El objetivo quedó así, integrar las tecnologías y las redes sociales como herramienta para difundir y revitalizar el arte tradicional. Ok. Otra es falta de interés de la comunidad, es una causa. Entonces el objetivo coloqué fomentar el interés comunitario a través de actividades participativas que promueven el arte ancestral. Sí. Otra fue la causa, escasa participación de los sabedores, el objetivo, incluir activamente a los sabedores ancestrales en los procesos educativos y culturales del territorio. Sí. Bueno, otra que hice por aquí fue, bueno, la causa se ha perdido la conexión entre generaciones. Bueno, el objetivo, recuperar la conexión e integración mediante el diálogo y la transmisión de saberes ancestrales. Ok, bueno, Pero, ahí lo que veo con dos objetivos es que se parecen. Hay como dos que se parecen. Revisa bien, eh, revisa bien porque hay unos que están como parecidos. ¿Sí? el de casi es el de la, terminan casi en la misma, tradicional y artesanal, ancestral. Sí, ahí escuché dos que son como parecidos. Para interés comunitario a través de actividades participativas que promueven el arte ancestral. Uno es el arte ancestral y el otro es el arte tradicional. Bueno, serían esas que me está diciendo.
Bueno, Bueno, profe, bueno. revísalos bien y ahí mira, pero si están bien estructurados los objetivos. Profe, yo le leo mis objetivos. Sí, dale. Un objetivo que puse es generar conciencia sobre la salud emocional, mental y física de las personas de la zona de Urabá. Generar Promover conciencia, de nuevo, sobre la salud emocional, mental y física de las personas de la zona de Urabá. ok. Promover Hola, no te estoy escuchando. talleres de arte. De nuevo porque no te escuché. Promover la disminución de No, no te estoy entendiendo. Se te fue como la señal. Profe, se me había ido el internet. Ok, sí, dale de nuevo porque no te entendí nada. Promover la disminución de delitos en adolescentes mediante programas artísticos. O más bien al revés, más bien al revés. Promover los programas artísticos para minimizar o para disminuir los conflictos en los jóvenes, algo así. ¿Sí? los problemas entre jóvenes. Sí, o sea, pero Sí, yo lo organizo. eso, que sea así como lo contrario. Ok. Bueno, aquí puse otro. Implementar talleres de arte terapia en la educación del municipio para mejorar el ambiente escolar en Ok, los colegios. vale. Y último, obtener un lugar donde las personas puedan ir a pasar el día mediante clases relajantes y satisfactorias. No, entonces sería brindar clases o brindar espacios, o más bien, no, brindar espacios no, como eh, ofrecer espacios donde las personas puedan recibir clases o formación en tal cosa. Ah, ok. Ah, listo, profe. Esos fueron Eso, los tuyos. Ya esos ok, serían todos mis objetivos. listo, vale, ok. Entonces haces ahí las correcciones y ya después lo revisamos. Sí, señor. Listo, profe, gracias. Ok, listo, Mariana. Bueno, ¿quién más? Vamos a ver, pues Dale. bueno, el primero es, bueno, de acuerdo a la causa, que la comunidad no tiene progreso ni desarrollo por parte que no recibe los recursos económicos. Bueno, pues el objetivo de esa, mm, dice, generar ingresos económicos para el mejoramiento y progreso de la comunidad. Ese objetivo está demasiado amplio, Luis. Más Ok, bien yo creería que sería como promover, promover o generar procesos productivos que dinamicen, ¿verdad? Que dinamicen la economía local o la economía del sector a través de la comercialización de, de material, algo así, ¿sí? ok. Bueno, ese, el otro pues, respecto a lo que decía que el material pues se perdía. Ujú. Eh, y acá el material se pierde con el pasar del tiempo
fue uno pues de los que, pues el objetivo de ese sería mm, aprovechar el recurso natural que tiene la comunidad como beneficio. Ujú. Ese sería el objetivo. Sí, De nuevo, dime ese objetivo de nuevo. aprovechar el recurso natural que Ujú, tiene la comunidad ujú. que tiene la comunidad, aprovechando y sacándole el beneficio económico. No, pero entonces ese tema no es de la comunidad. Aprovechar el beneficio natural, más bien, que hay en el Sí, sector, ¿verdad? Aprovechar el beneficio natural que hay en el sector para realizar procesos, procesos de comercialización o para realizar procesos relacionados con la distribución de material para la construcción. O sea, recuerda que nunca debes dejar de lado el tema de la idea como tal, porque si dejas de lado la idea, nosotros, el que lee el proyecto puede pensar, bueno, y Luis, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a sacar de aquí? Sí, porque si tú lo dejas así, no, aprovechar los recursos naturales de la región, ¿para qué? O cuáles son los recursos naturales de esa zona, ¿sí? Entonces debe ser un poco más puntual o más específico, ¿sí? Como lo indican los objetivos, para que tenga como mayor fortaleza y también que sepas qué es lo que se va a desarrollar frente a ese proceso, porque más adelante la finalidad de esto es darle respuesta a ese objetivo. ok. Y pues el último es reducir los costos a los usuarios que necesitan el material para la construcción. Exacto, ese sí está bien, ¿verdad? Porque lógicamente, si tú vas a reducir, es porque lo vas a sacar ahí, no va a haber intermediación, no lo van a traer de otro lado, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sí, así es. Ok, vale. Bueno, ¿quién más? Nos hace falta. Yo. Dale. Bueno, tengo una duda ahí con el término ofertar. Fue el primero que hice, pero tenía ahí como la inquietud. Bueno, pero igual lo leo. El primero, ofertar un servicio de uso escolar oficial que permita la movilización de manera responsable, confiable y segura. La movilización creo que ahí me faltó indicar. Ah, no. Cierto que al mencionar que es un bus escolar no tengo que indicar la movilización de quién, porque se No, entendería que sí, sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Ok, está bien así. Promover a través de acciones comunicacionales el uso de medios de transportes oficiales. Ay, no lo terminé de escribir, pero era promover a través de acciones comunicacionales el uso de medios de transporte el uso de medios de transporte oficiales en zona escolar, para zona escolar, algo así. Implementar estrategias que contribuyan a brindarle a la población el servicio de uso oficial a un costo asequible. Ok, también, también. También son entendibles y están pues lógicamente alineados a la idea del proyecto como tal. Está bien. Ok, ¿quién más? ¿Quién nos hace falta? Profe, yo organicé algunos pues de lo que podría ser los objetivos. Dale. Listo. El primero es crear una red de comercialización digital y física que permita la distribución justa y eficiente de productos elaborados en el marco del acuerdo de paz. Listo, está bien. El otro es comunicar a través de estrategias de marketing social el origen ético, simbólico y comunitario de cada producto para generar conciencia en el consumidor.
Ok, bueno, esperemos ahí. Paremos ahí. Léemelo de nuevo, por favor. Comunicar a través de estrategias de marketing social el origen ético, simbólico y comunitario de cada producto para generar conciencia en el consumidor. Ok. Ya el tema, ese complemento que le haces para generar conciencia en el consumidor está además en el objetivo. ¿Dónde lo Ok, vamos a colocar? Lo vamos a colocar ya cuando se le esté dando respuesta a ese objetivo. ¿Para qué tú estás generando esas estrategias? ¿Para qué estás creando esas estrategias? Hombre, para generar conciencia en el consumidor, para que los consumidores o para que este producto se dinamice en la parte local, que sepan pues todo el tema de trazabilidad del producto, etcétera, etcétera. Ya ese pedacito ahí está de más porque se siente como si le estuvieras dando una respuesta al objetivo. listo, perfecto. Aquí lo organizo. Gracias. Listo. Fortalecer la economía de paz mediante la inclusión productiva, la generación de ingresos dignos y la dignificación del trabajo de víctimas, campesinos y excombatientes. Ok, bueno, ahí pasa algo, bueno, pasa otra cosa. En ese sentido, ahí tú le vas a dar respuesta a tres o cuatro aspectos, ¿verdad? Porque no es lo mismo darle una respuesta a víctima y combatiente, aunque en el fondo prácticamente se puede entender que es lo mismo, ¿sí? No sé si existe una palabra que los integre a todos. No sé si existe una palabra que los integre. Y posterior a eso, pues lógicamente lo mismo que en la anterior, cuando se le esté dando respuesta, ahí sí se detalla, ¿sí? Se detalla cada uno de esos actores, ¿verdad? Cada uno de esos actores se detalla cómo se va a impactar. No sé si existe una palabra que los pueda integrar a todos. No sé, tampoco. Pero entonces, ¿cómo sería? Fortalecer la generación de ingresos Exacto, fortalecer. Léemelo de nuevo o para mirar generar cómo. ingresos. Porque sí, porque tengo fortalecer la economía de paz mediante la inclusión productiva, la Ajá, generación de ingresos y la dignificación del trabajo de víctimas, campesinos y excombatientes. exacto. Mira que ahí hay varias cosas. Entonces, más bien sería como fortalecer, ¿verdad? Fortalecer. Yo lo colocaría como fortalecer o dinamizar, ¿sí? Dinamizar los procesos para el fortalecimiento de tal cosa, ¿sí? Se Ok. podría colocar así. Y por último, tengo crear convenios con comercios, instituciones, plataformas digitales y eventos urbanos que abran oportunidades de mercado para los emprendimientos aliados. Eso último también está de más. Entonces, crear convenios o establecer convenios con entidades aliadas para los procesos de comercialización. Ya, Listo, gracias. listo. Bueno, ¿quién nos hace falta? Bueno, yo creo que nos hace falta es Erlis, ¿verdad? Erlis, Hola, profe. hola. Es que se fue la luz y se me fue la señal. Ah, no, dale, no hay problema. ¿De qué me perdí? Estábamos socializando los objetivos. ¿Si alcanzaste a hacer los objetivos? Sí, profe, yo fui la que lo Ah, tú fuiste, procesé al ¿verdad? principio. La primera, sí, ¿verdad que sí? Ujú. Bueno, ¿ya quién nos falta? Ya yo creo que todas. Early, ok, listo. Bueno, ya socializaron entonces todos. Bueno, muchachos, no, entonces la idea es que ya terminen de estructurar, ¿verdad? Si de pronto les hizo falta alguna causa por convertirla en positivo a través de la estructura del objetivo, entonces lo realicen, ¿sí? Lo realicen. Entonces dejemos por hoy hasta ahí. Ya el día de mañana
hacemos revisión de todo. Recuerden que los jueves es como para hacer revisión de lo que llevamos, dejar todo estructuradito. Y mañana ya les explico entonces el ingreso a la plataforma para ver qué es lo que vamos a montar o qué es lo que debemos ir montando ya a plataforma. Entonces, para no dejarnos como coger del tiempo con eso e ir montando pues las actividades que hay en plataforma. ¿Sí? El listadito de las 10 ideas es una actividad, entonces para que porfa las vayan redactando o las vayan teniendo ahí en un documento en Word o en Excel. Bueno, entonces ya mañana yo les indico todo el tema del ingreso para que vayamos subiendo esas evidencias a plataforma. ¿Listo? Bueno, señores, muchísimas gracias. Muy Bueno, productivo profe. la jornada de hoy. Gracias, profe. Chao. Feliz noche. Bueno, con gusto. Gracias, feliz Gracias, hasta noche. mañana, Gracias, feliz Feliz noche. noche. Listo.